¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, si estás en este video significa que te interesa conocer un poco más sobre el primer presidente del Ecuador, a pesar de que no fue ecuatoriano, llamado Juan José Flores. Muy bien, antes de empezar vamos a hablar un poco de su biografía y aspectos relevantes con respecto a este gran militar y gran personaje que marcaron la historia del Ecuador. Juan José Flores Aramburu fue el primer presidente republicano del Ecuador. Este militar de origen venezolano nació en la ciudad de Puerto Cabello el 19 de junio de 1800 y murió en Ecuador el 1 de octubre de 1864. Flores fue presidente de la nación ecuatoriana durante 3 periodos, 2 de ellos consecutivos. Flores participó activamente en el ejército de la Gran Colombia y fue nombrado coronel a muy corta edad, antes de cumplir los 30 años. Luchó junto a Simón Bolívar por la independencia de la región y una vez obtenida fue elegido para gobernar el Distrito del Sur de la recién instaurada Gran Colombia. En 1830, este Distrito del Sur pasó a ser la República del Ecuador, una vez separada definitivamente de la Gran Colombia. Es entonces cuando Juan José Flores queda como presidente de esta nación. Este primer periodo presidencial ocupó desde el año 1830 a 1834, es decir, 4 años. Su gobierno se caracterizó por importantes aportes a la sociedad ecuatoriana que tuvieron gran trascendencia. Por ejemplo, en 1822 se anexó las Islas Galápagos al territorio ecuatoriano. Además, en su segundo periodo de gobierno se creó la tercera Constitución del Ecuador en el año de 1843. Entre otros elementos cuya constitución promovía el alargamiento del periodo presidencial, razón por la cual se generaron las primeras muestras de descontento hacia Flores, porque los ecuatorianos no veían con buenos ojos las intenciones de este militar de perpetuarse en el poder. Vamos a hablar un poco de la infancia de Juan José Flores. Nos dice que su madre, Rita Flores, era oriunda de Puerto Cabello, venezolana, mientras que su padre era español. Juan José Aramburu era comerciante español. El hogar donde nació Juan José Flores era muy humilde y una de las pocas alternativas que tenían los jóvenes en aquel entonces era enrollarse en el ejército. A la edad de los 13 años se infiltra en el ejército realista, el cual defendía las riquezas extraídas de las tierras y arrebatadas a los habitantes originarios y enviadas a la corona española. De esta forma, Juan José Flores quedó bajo las órdenes del Imperio Español. Cuando se hizo militar, Juan José Flores participó en varias batallas obteniendo el grado de sargento. En uno de sus encuentros bélicos con el Ejército Patriota de Venezuela, cae prisionero, tal como sucedió en muchos de los casos. Juan José Flores tomó la decisión de sumarse a las filas patriotas. Una vez en el Ejército Patriota, Juan José Flores quedó bajo el mando de José Antonio Páez, el Centauro de los Llanos, o su seudónimo, porque era aguerrido y valiente soldado. Fue bajo el mando del valiente Páez que Juan José Flores se creció como militar, llegando al grado de capitán, siendo condecorado con la honrosa Cruz de los Libertadores de América. Cuando contaba apenas con 21 años de edad, participaba en la batalla de Carabobo, celebrada el 24 de junio de 1821, y con el cual el ejército patriota expulsa definitivamente al Imperio Español del territorio venezolano. Sin embargo, esto no sacia la sed de libertad del ejército patriota, el cual emprende su viaje a territorios vecinos para continuar la lucha por la libertad y el sueño de la Unión Sudamericana. Es así como en el año de 1822, Flores participa en Bombona, en el actual departamento de Nariño en Colombia, ayudado a revertir lo que parecía una batalla perdida en un triunfo sorprendente, y con apenas 22 años. El propio libertador Simón Bolívar le otorga el grado de coronel. En el año de 1823, Bolívar lo nombra comandante general de Pasto, territorio limítrofe con lo que en el futuro cercano se convertiría en Ecuador. Este nombramiento fue gracias al arrojo y la capacidad militar que tenía Flores y proyectaba. Después, el hombre con un gran tino diplomático había logrado en tiempo mínimo pacificar los rebeldes de Pasto.
Luego de esto pasa a ser intendente general del Departamento del Sur, del Imperio Español a la oligarquía. En ese tiempo, mientras la milicia venezolana se expandía en el continente con los soldados forjados para el combate por la libertad, las oligarquías propietarias de cada región veían con recelo este proceso. Había terratenientes, ricos comerciantes, agentes aduanales y una naciente organización bancaria, signados por un espíritu profundamente conservador. Este grupo sentaba sus bases sobre una gruesa capa de esclavismo y una explotación desalmada de la población autóctona, es decir, los pueblos aborígenes. Durante 4 años, el coronel Flores se encarga de mover las piezas como un tablero de ajedrez para buscar puntos de encuentros y evitar fricciones. Ahora la lucha por la libertad no toca darla en el campo de la batalla, sino en la política. En 1828, el general peruano José de la Mar avanza con un sólido ejército para anexarse a la rica zona portuaria de Guayaquil, aprovechando que Bolívar estaba en el norte de Colombia. El venezolano Antonio José de Sucre y Juan José Flores lo enfrentan en lo que se conoce como la Batalla de Tarqui. La victoria fue aplastante y allí mismo Flores, con 28 años, es elevado por el propio mariscal Sucre al grado de general de división. Con estas acciones crece el prestigio de Juan José Flores en el Departamento del Sur. Vamos a hablar un aspecto importante sobre el matrimonio con Mercedes Gijón. Entonces, en aquel entonces, así suena tautológico, en el artículo 33 de la nueva Carta Magna establecida que persona aún no siendo ecuatoriana de nacimiento podía ejercer el cargo de presidente siempre y cuando estuviera casado con una ecuatoriana de nacimiento y, además, fuera un gran colombiano que prestara servicio al nuevo Estado al momento de su elección. Tal vez, y solo tal vez por lo anterior o en búsqueda de la aceptación entre las familias tradicionales de la región, Juan José Flores se casa con Mercedes Gijón de Vivanco a los 24 años de edad. Mercedes, por en cambio, era una joven de 13 años, hija de un hacendado y comerciante de antecedentes nobiliarios en la Casa Española de Gijón, con la cual llegó a tener, escuche bien, 11 hijos. Luego, la confluencia de una serie de eventos concadenados llevan a Juan José Flores a constituirse como el padre fundador del Ecuador. El asesinato de Juan Antonio José de Sucre en Colombia el 4 de junio de 1830 le abre el camino a Flores hacia una nueva posición política. Al conocer la noticia, Simón Bolívar le escribe de inmediato a Flores recomendándole que sepa cuidarse de la oligarquía de Pasto y El Paso, ya que en esto sienten afectados sus intereses por la presencia de fuerzas libertadoras. Sin embargo, a través de las negociaciones y acuerdos, Juan José Flores logra ser una constituyente de la que nacerá la primera constitución del Estado de Ecuador, el 23 de septiembre de 1830. En esta se establece la separación de la Gran Colombia y la consolidación bajo una misma bandera de Quito, Guayaquil y Cuenca. De ese mismo evento, Flores surge como presidente de la nueva nación. Cuando llega a la presidencia, a partir de esta toma, Juan José Flores debe enfrentar a varios enemigos, los grupos oligárquicos de la región, la Iglesia Católica, los enemigos externos ambiciosos de las tierras ecuatorianas y sus enemigos personales. Juan José Flores estuvo en la presidencia ecuatoriana en 3 oportunidades, entre 1830 y 1834, electo por el Congreso de 18 votos a favor, de enero a abril de 1843 como presidente provisional y en 1839 a 1845 con 34 votos de los 36 en total que había en esos gabinetes. Vamos a ver un poco de su primer gobierno, póngale cuidado acá. Su primer gobierno fue difícil. En 1831 enfrentó con éxito una rebelión de Luis Urdaneta y en 1832 libró la guerra con Colombia, que no estaba dispuesta a perder un pedazo de su territorio sin oponerse.
En 1833 castigó con dureza a varios batallones alzados y golpeó con mano de hierro a los ideólogos llamados utilitaristas. Además le tocó enfrentar al que fue su vicepresidente, Vicente Rocafuerte, y desbaratar la denominada Revolución de los Chihuahuas, que esto sucedió en 1832 a 1834, y así evitar una sucesión en el norte del país. En el ámbito gubernamental se enfrenta con problemas de presupuesto, crea varias leyes impositivas, gesta un pacto de no agresión entre los distintos grupos de oligarcas y logra la adhesión de las Islas Galápagos. En su segundo gobierno, en 1843, vemos que en su mandato Flores negocia con su enemigo Rocafuerte. También debe relucir un alzamiento en Pasto al norte. Y si fuera poco, también debe enfrentar una epidemia de fiebre amarilla que llevaron a Guayaquil, unos marinos provenientes de Panamá, la cual diezmó la ciudad portuaria. En su tercer gobierno, en 1839 a 1845, vemos que en ese mandato logra leyes monetarias y enfrenta a falsificadores de la moneda oficial. Como presidente también promueve una constituyente y aprueba la Constitución de 1843, donde logra pasar un articulado que garantiza su reelección. Impone además nuevos impuestos que favorecen a la oligarquía de la sierra y en contra de los terratenientes y ciertos hacendados de Guayaquil. También constituye escuelas públicas donde los hijos de los indígenas, esclavos y pobres mestizos pudieran estudiar gratuitamente. Al final, en 1846, se organiza un movimiento en su contra y los expulsan del poder. Se firma un documento denominado Pronunciamiento Popular de Guayaquil y Flores sale al destierro. Vive en Europa y luego viaja a Estados Unidos, a Venezuela y a Chile, mientras fragua unos planes para retomar su poder en el Ecuador. Todos les van fallando, pero en 1860 la situación se había vuelto muy difícil y más que todo dentro de las fronteras ecuatorianas. Había 4 grupos disputándose el gobierno. El presidente en aquel momento era García Moreno y le solicita su ayuda. Flores dirige un ejército y derrota al general Guillermo Franco, quien con apoyo de Francia estaba en la zona portuaria. Esa acción se denominó la Batalla de Guayaquil. 3 años más tarde, con 63 años, debe salir de su retiro a comandar un nuevo ejército para combatir las milicias colombianas, y es derrotado en los campos de Cuaspud. Vemos que al final llega una última contienda. Sí, y en esta contienda, a los 64 años debe enfrentar a un grupo de alzados en el sur del país que avanzaba por el Oro y en la zona conocida como el Geli. En plena batalla resulta herido. Fallece rumbo a Guayaquil, frente a la isla Puná, a medianoche del 1 de octubre de 1864. Juan José Flores, militar y político prácticamente autodidacta en la guerra, pasó su vida batallando en los campos y en las mesas de negociación para lograr un ideal del Ecuador consolidado y único. Y es así como termina la vida de este gran personaje, que marcó un hito importante dentro de la historia del Ecuador, siendo como el primer presidente venezolano en ser elegido para dirigir un territorio ecuatoriano.